todos desde Andalucía La Trade. Os damos la bienvenida a este webinario que celebramos en el marco de nuestro conocido servicio de asesoramiento jurídico para la internacionalización. Este año, en esta ocasión, empezamos el año haciendo este webinario sobre las jurisdicciones de Estados Unidos y Canadá. Vamos a abordar cómo hacer el proceso de implantación de sociedades en estos mercados, en estas dos jurisdicciones. Vamos a explorar juntos las principales, digamos, requisitos fiscales y legales, todo en el contexto geopolítico actual que no se nos escapa, que bueno, pues entraña ciertas particularidades. Vamos a analizar los principales riesgos jurídicos de la implantación de filiales extranjeras, incluyendo la elección del tipo de sociedad, la delimitación de la responsabilidad entre matriz y filial, las operaciones vinculadas, las implicaciones regulatorias y fiscales más relevantes, y vamos también, como no, a explicar algunas de las actualidades algunos de los datos que se están manejando ahora mismo en la administración Trump. Deciros que vamos a hacer una presentación muy práctica. Hemos incluido links informativos para que la información esté viva y podéis consultarla después. Vamos al término del webinario, si no hoy, a lo largo de la semana vamos a mandar la presentación. También la acompañaremos de algunos artículos interesantes. Voy a presentar a Natalie Yoshida, que es nuestra ponente invitada. Natalie Yoshida ha sido durante el periodo de vigencia del contrato de Andalucía Trade con su compañía la consultora encargada de atender los proyectos de asesoramiento jurídico en las jurisdicciones de Estados Unidos y Canadá. Hemos realizado muchos proyectos muy interesantes. Vamos a exponeros los principales temas que se han abordado en estos proyectos, qué tipo de sociedades se han elegido, los estados en los que se han desarrollado, los principales sectores que hemos atendido. Veo que hay muchos participantes aquí que han pasado por el servicio y sin más, bueno, deciros eso, que pretendemos que sea una presentación muy práctica. Nuestro programa de asesoramiento jurídico está prácticamente ejecutado. Se ha licitado de nuevo, con lo cual volveremos a dar servicio. Vais a notar que hasta que las nuevas empresas adjudicadas sean, digamos, seleccionadas, pero os invito a que en este impasse os dirijáis al contacto que vais a ver en la presentación, que es el contacto del correo del programa, consultoriajurídica@andaluciatrade.es, para manifestar vuestro interés en sumaros a futuras consultorías que podamos realizar. Sin más, doy la palabra a Natalie. Natalie, muchísimas gracias. Seguro que la presentación va a estar súper interesante. Decir que invito a participar a los asistentes a través del chat. No duden en hacernos vuestras preguntas. Yo se las iré trasladando a Natalie. Y bueno, deciros que estamos a vuestra disposición en Andalucía Trade, no solamente de consultoría al que yo al que pertenezco, sino también nuestras oficinas de Estados Unidos en sus 3 emplazamientos y nuestra oficina de Canadá. Natalie, sin más te doy la palabra. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, Paula. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. Como os comentaba Paula, soy Natalie Yoshida, soy socia de Blauese Consulting y somos los prestadores de servicios de asesoramiento jurídico internacional de empresas andaluzas en Estados Unidos y Canadá. Llevamos ya 3 años ejecutando el contrato. Hemos hecho más de 60 proyectos de empresas o bien que están implantadas en Estados Unidos o Canadá o que desean o deseaban implantarse. Entonces, os he preparado una presentación con la idea de que sea algo práctico sobre los riesgos generales, legales y jurídicos y fiscales que hemos enfrentado en los últimos años con esas empresas con las que hemos trabajado y que pensamos que podría ser algo más específico para vosotros, que estéis interesados en participar del programa.
aquí un breve resumen de lo que haremos hoy, los objetivos de la sesión, cómo implantarse jurídicamente en Estados Unidos y Canadá, los tipos societarios, que ha sido una pregunta final, una guía de implantación, vamos de resumen de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, nuestra empresa es una empresa que actúa desde el año 2000 en el mercado, implantando negocios de empresas en mercados extranjeros. En este proyecto trabajamos con 2 despachos asociados, uno que está en Florida, que se llama Gunther y Oakley, y Stephen Elliott, que está en Canadá. Entonces, no es un asesoramiento individualizado y que corresponda a vuestras preocupaciones en esas jurisdicciones. Bueno, aquí tenéis el correo de contacto que ya os ha comentado Paulo, en caso de que tengáis interés en participar. Bueno, pensad que es un asesoramiento en materias relacionadas con derecho mercantil, laboral o fiscal. Os explico muy brevemente cómo funciona. Vosotros, o sea, la empresa interesada realiza una solicitud y una vez asignado el proyecto a nosotros realizamos una reunión inicial con la empresa con la idea o la intención de que salgamos de la reunión con las tareas concretas que se van a realizar. No se trata de un asesoramiento recurrente, sino que en la reunión inicial tenemos que tener una idea clara de la documentación o del asesoramiento que es necesario para la empresa. A partir de ahí, eso es un trámite interno, nosotros redactamos un informe inicial para la TRADE, que lo valida o no, y luego podemos rectificarlo, modificarlo y cumplir con el procedimiento interno. Y a partir de ahí tenemos 50 días para finalizar la documentación en correspondencia o en contacto con las oficinas locales en Estados Unidos o Canadá, para al final entregar a TRADE internamente el informe de ejecución final, que pueda validarlo y entregarlo a la empresa. Ese es un ejemplo de las consultas que hemos tenido en los últimos años, desde el año 2023. Como veis, la gran mayoría, 24%, bueno, gran mayoría está entre estado de implantación y tipo de sociedad. Son empresas que estaban interesadas en implantarse en Estados Unidos, entonces nos pedían asesoramiento en cuanto a si constituir una LLC o una corporation. Son temas que veremos hoy en la presentación. ¿Qué estado? Desde el punto de vista no solo comercial, ¿no? Porque las empresas vienen, bueno, y nos dicen, tenemos contactos, tenemos clientes en Texas, pero no sabemos si deberíamos constituir la sociedad en Texas o en Delaware o en Florida. Luego hay el tema de regulación sectorial, porque como veréis, hemos tenido empresas de sectores muy específicos, como cosmética, medicamentos, etcétera, que son regulados por la FDA, y por lo tanto nos pedían regulación de etiquetado, leaflet de prospectos, o sea, todo que sean warnings relacionados con un sector específico. Luego, obligaciones fiscales formales, que, bueno, que es un asesoramiento casi que obligatorio, ¿no? Que hay que hacer antes de estructurar tu negocio en Estados Unidos. El tema de responsabilidad civil del producto, que también es un tema muy, muy sensible en Estados Unidos, que también hablaremos de esto más adelante. Sabéis que en Estados Unidos hay el concepto de strict liability, que es la responsabilidad objetiva, es decir, el fabricante o el vendedor o el distribuidor no tiene que tener culpa en el daño, sino que simplemente debe haber un defecto en el producto y un nexo de causalidad con el daño, por lo cual el fabricante o el distribuidor ya sería responsable directamente. Tema muy sensible que hay que salvarlo de forma a través de advertencias específicas en los productos y a través de cláusulas contractuales que eliminen la responsabilidad de la empresa. Y luego el tema de expatriados, que también es muy recurrente, o sea, hay empresas que quieren enviar trabajadores, tienen que ser empleados que ya trabajan en la empresa en España por un tiempo determinado a Estados Unidos o a Canadá. Bueno, proyectos por año, tuvimos un boom de proyectos en el año 2024, 2025 se ve que ha habido, bueno, una reducción, posiblemente por el inicio de la administración Trump, que ha generado incertidumbre, y en 2026, que estamos empezando, seguimos con la finalización del proyecto. Aquí tenemos la distribución por sector de
de empresas, o sea, en su gran mayoría industrial, construcción, luego cosmética, nutracéutica, tuvimos aviación, y luego sectores, como veis, muy regulados, agroalimentario, marketing, servicios, hospitality, retail y hasta educación. Bueno, el 60% de nuestros proyectos en Estados Unidos han correspondido a empresas ya implantadas o que ya operaban en Estados Unidos, y mientras 40% se encontraban en fase de implantación de estudio previo. O sea, eso demuestra que también hemos asesorado empresas maduras en el sector, que ya conocían sobre todo el mercado de Estados Unidos y necesitaban asesoramiento más puntual en cuanto a contrato con distribuidor, logística, obligaciones estatales o fiscales más específicas. Bueno, el 68% de las empresas han optado por constituir su propia filial en Estados Unidos, lo que es muy coherente con el dato anterior. Son empresas ya maduras, que ya conocían el mercado. Y el 32% ha seguido el mercado a través de distribuidores o estructuras indirectas de contratación, que demuestra que demuestra una estructura un poco más preliminar, ¿no? Y precisamente el tipo de asesoramiento que normalmente, habitualmente damos a las empresas, que es, primero, no invertir en una estructura fija, sino tantear el mercado, conocer comercialmente cómo funcionaría a través de contratos, para luego invertir en estructura logística, de personal, etcétera, en un estado determinado en Estados Unidos. La LLC, que es similar a una sociedad limitada en España, ha sido la estructura jurídica más utilizada, 72%, y el estado principal de implantación, Florida, posiblemente por la familiaridad con los hispanohablantes, 42% de los proyectos, seguido de Texas. Y, o sea, yo me acuerdo de los proyectos que hemos constituido sociedades en Texas, y ya han sido en su mayor parte un tema comercial, y Delaware, que históricamente, de forma más clásica, ha sido el estado más favorable a empresas extranjeras por su agilidad, sus costes más bajos, por los tribunales que han sido más no proteccionistas, pero bueno, más abiertos a recibir empresas con matrices extranjeras. Pero como veis, la elección del Estado corresponde a criterios operativos, fiscales y comerciales. Aproximadamente la mitad de los proyectos que hemos asesorado implican presencia operativa real en Estados Unidos, y más del 30%, eso es un dato muy positivo, de los clientes han desarrollado múltiples proyectos con nosotros, han decidido repetir. O sea, hasta que hemos asesorado empresas con 2 proyectos en un año en Estados Unidos y 2 en Canadá, por ejemplo, porque deseaban ampliar sus negocios a esta jurisdicción. Bueno, hoy veremos cómo implantarse jurídicamente en Estados Unidos y Canadá, identificar la estructura societaria adecuada, conocer los principales riesgos legales y fiscales, y al final un resumen, que es la guía práctica para la implantación. Bueno, lo primero que hay que hacer es decidir la forma de entrada, ¿no? A través de una exportación directa desde España, a través de un distribuidor independiente, o sea, de estas 2 formas, sin una inversión de estructura local en Estados Unidos o en Canadá, a través de la constitución de una filial local, que es una estructura más recomendada, que es una sucursal. ¿Cuál es la diferencia? La filial tiene una personalidad jurídica distinta de la matriz, y la sucursal no. La sucursal es como una oficina de la matriz española en Estados Unidos y en Canadá, es decir, no hay separación de patrimonio, por lo tanto no hay separación de responsabilidad por las contingencias que puedan ocurrir en Estados Unidos, respondería la matriz. Bueno, las diferencias en Estados Unidos. Si decidimos constituir una sociedad local, hay varias formas societarias, obviamente. Las más comunes son la LLC o la Corporation. La LLC es como os había comentado, es como una sociedad limitada en España, más flexible, normalmente con menos socios, no requiere tantas formalidades, no requiere un consejo de administración, ni reuniones periódicas como exigiría una corporation. La LLC puede optar por 2 regímenes fiscales que hablaremos también, explicaremos más adelante, que es de C Corp o S Corp, que son conceptos fiscales que no afectan a la personalidad jurídica de la LLC. Y luego, y por otro lado, en Canadá
la corporation no tenemos dos tipos. La corporation es muy similar a una LLC en Estados Unidos, pero la gran diferencia es el ámbito geográfico. O sea, podemos tener una corporation inscrita a nivel federal o a nivel provincial. A nivel federal, la diferencia es que podrá actuar en todas las provincias de Canadá y tiene protección de su nombre a nivel nacional, de su denominación social y de su marca a nivel nacional, al contrario de la corporación provincial, que en principio solo puede actuar en la provincia de Constitución, y si desea ampliar sus negocios a otras provincias, necesita realizar una inscripción en la provincia correspondiente. Es algo similar que ocurre en Estados Unidos cuando se inscribe una sociedad, por ejemplo una LLC en Florida, y quiero actuar en Texas, pues en Texas, en la Division of Corporations de Texas, deberíamos hacer una inscripción como, lo denominan así, como una foreign entity, ¿no? Aunque no sea extranjera, es extranjera de otro estado. Similar en Canadá para las corporations provinciales. Depende mucho, bueno, de su ámbito comercial y, bueno, de las relaciones que vaya a tener la corporation en la zona geográfica de Canadá. ¿Vale? En todo caso, constituir una sociedad local te asegura responsabilidad limitada, ya que la filial actúa como entidad operativa, y constituye una estructura estándar de implantación internacional. Otro punto importante y también muy preliminar en cuanto constituyamos la sociedad o limitado corporation es en Estados Unidos obtener el Employer Identification Number, que es un número similar a un NIF en España, obtenido a través del Internal Revenue Service. Aquí os he dejado el enlace para que podáis ver el paso a paso y tener más información de cómo obtenerlo. Y el correspondiente en Canadá es el Business Number, que es obtenido en la Canadian Revenue Agency, que también os dejo el enlace, que también son los números de identificación fiscal básicos para poder abrir cuenta bancaria, contratar empleados, presentar declaraciones fiscales, etc. Y también para una apertura de una cuenta bancaria local, que es algo básico y necesario para tu operativa, y el registro en impuestos federales y estatales. La apertura de cuenta bancaria también ha sido una consulta más bien burocrática que jurídica, que hemos enfrentado en varios proyectos. Es un problema, quizás en muchos proyectos, porque hay pocos bancos en Estados Unidos, como sabréis, que abren, o sea, que te dan facilidad para abrir una cuenta bancaria o bien de una filial recién constituida con una matriz extranjera, o sin que haya presencia, ¿no? Que vaya un representante presencialmente, ¿no? A través de poderes, que esté ahí, además, y pueda decir, soy yo, soy el administrador de esta sociedad, puedo firmar por esto. Lo que recomendamos es que, aunque sea logísticamente mucho más complicado, es que haya una presencia, que haya un contacto previo con la sucursal bancaria, con el gerente local, y que luego los trámites burocráticos se realicen presencialmente. Es mucho más rápido al final, y esto, por experiencia, ha solventado muchos problemas. Bueno, aquí hemos hecho en estas dos diapositivas una selección de las cláusulas que hemos recomendado en los proyectos que hemos realizado, que han sido críticas. O sea, que hemos recomendado que se incluyan en contratos comerciales en general en Estados Unidos, para proteger tanto a la filial como a la matriz española. Entonces, son cláusulas de contratos comerciales o bien de suministro, de distribución, de agencia, que son cláusulas favorables a la empresa. Bueno, la primera de ellas es una cláusula de limitación de responsabilidad, en la que se limita la responsabilidad de la empresa hasta el precio, por ejemplo, que ha pagado un consumidor por el producto. Si yo vendo un grifo de baño, pues, y tengo responsabilidad porque o bien el grifo no funciona o ha habido algún problema con el producto, pues mi responsabilidad máxima es el valor del producto que ha pagado el consumidor. Eso está muy conectado con el tema de la exclusión de consequential damages, que, como sabéis,
son daños indirectos. O sea, daño directo, en el ejemplo que acabo de dar, es el coste o del reemplazo del producto o de la reparación. Consequential damages son daños indirectos que pueden referirse a lucros cesantes. Pensemos que, por ejemplo, en lugar de vender a un consumidor, vendo a un hotel. Pues el hotel me podría pedir, si no hay esa cláusula, la pérdida de negocio, los daños reputacionales, la pérdida de clientes, pérdida de contratos futuros, que puede ser un concepto muy, muy amplio. Entonces, esa es la cláusula que que nos salva de esta situación. Otro punto importante es el tema de la separación matriz-filial, que es algo que hablaremos varias veces a lo largo de esta presentación, porque aquí ¿qué es importante? Que quede claro que hay una separación de patrimonio, de control y de administración entre la matriz española y la filial local. Es decir, que la filial local no es un mero vehículo de la matriz a fin de que ésta no tenga que responder por las contingencias del mercado, sino que es otra sociedad con su propio negocio, con sus propios libros societarios, con su propia contabilidad. Segundo aquí. Luego, es importante también incluir en los contratos, y eso normalmente se incluye en letras mayúsculas, un disclaimer, una renuncia de garantías bajo el UCC, el Uniform Commercial Code, que es el Código Comercial de Estados Unidos a nivel federal, a través del cual la sociedad renuncia a las garantías, o sea, no ofrece garantías relacionadas con la adecuación del producto a un propósito determinado, que es el propósito que define el cliente. Luego, otro tema importante es el de la independencia entre las partes. Es decir, en Estados Unidos la normativa de agencia no es tan estricta o no tan proteccionista de la gente como es la normativa europea. No existe una obligación de indemnización automática a la gente que haya formado clientela en Estados Unidos. Es algo que te pueden demandar. Por eso, como hay cierta flexibilidad y no hay tanto proteccionismo, lo que se incluye normalmente en los contratos es una cláusula que dice que las partes son independientes, que no tienen ninguna relación de empleo ni de agencia. Luego, otro tema también que siempre hemos tratado en nuestros proyectos es el tema de las operaciones de intragrupo. Bueno, porque si iniciáis un negocio en Estados Unidos, muy probablemente la filial tendrá que celebrar contratos con su matriz española, o de suministro, de cesión de marca, o de pago de royalties. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que se incluya esa cláusula de operaciones según la cual las partes aseguran o están de acuerdo en que el contrato se regulará por condiciones de mercado, como si fuese un contrato entre partes no relacionadas con tercero. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que si no incluimos esta cláusula, se podría entender que las partes están aceptando, están acordando condiciones más favorables entre sí, que podría generar un delito fiscal. Bueno, aquí pasamos al tema del cumplimiento fiscal y las obligaciones formales. Como hemos dicho, es necesario realizar el registro fiscal federal ante el IRS, ¿no? A través de la obtención del Employer Identification Number. Y la clasificación, en el momento en que la LLC adopta un régimen fiscal. Entonces, si una LLC tiene solo un socio, por defecto es considerada una disregarded entity, y ahora también les explicaré el concepto de las consecuencias fiscales, o si no, una partnership. Y además, era lo que habíamos hablado antes, es el momento que la sociedad, la LLC, puede optar entre el régimen fiscal de C Corp o S Corp, a través del cumplimiento de formularios distintos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la C Corp implica doble imposición económica. A la LLC, tributando como C Corp, tiene que pagar impuestos federales, 21%, y luego, cuando distribuye dividendos a sus socios,
los socios pagan otra vez, o sea, hay retención, ¿no? Otra vez por la tributación de dividendos. La S-Corp, por otro lado, lo que pasa es que la sociedad no tiene que pagar el impuesto federal, no paga cuando recibe los beneficios, sino que paga solo cuando distribuye los beneficios a sus socios. Entonces, solo tributan los socios una vez. ¿Vale? El problema de la S-Corp no es una forma, un régimen fiscal disponible para empresas con socios extranjeros. Con lo cual, si estamos hablando de una LLC en Estados Unidos con la matriz española, el S-Corp no es posible. Solo es posible C-Corp o en muchos casos lo que se ha adoptado, la utilización del régimen de legal entity, que también tiene sus limitaciones. Es un régimen que solo es posible si la LLC tiene un socio. Si tiene más de uno, no es posible. Y la diferencia entre la Disregarded Entity y la S-Corp es que en la Disregarded Entity los beneficios de la sociedad no son considerados suyos, sino directamente de la matriz española. Entonces, la matriz española tributa al 21% a nivel federal y también tiene que liquidar los impuestos estatales y aplicables, pero ya son beneficios suyos siempre que sean beneficios considerados, bueno, existe un concepto fiscal que se llama SI, que es Effectively Connected Income, ¿no? Que son los beneficios que son generados en Estados Unidos, como ventas en Estados Unidos a través de una oficina y distribución desde el almacén de Estados Unidos, o una actividad comercial de la LLC. A ver, yo te estoy explicando varios conceptos, pero claro, o sea, la forma que será más adecuada para tu empresa dependerá de un estudio fiscal concreto a nivel no solo de Estados Unidos, sino internacional, con España, para que tenga sentido en el grupo de sociedades. No solo el concepto de decir, bueno, porque es mejor de Identity, por ejemplo, ¿no? Es que depende de un estudio específico que es esencial que se realice antes de cualquier implantación en Estados Unidos. Bueno, aparte de todas estas opciones que os he explicado, existe la obligación fiscal de presentación anual de ciertas declaraciones. Os pongo aquí una lista de formularios, aparte del forma 5472, que es específico para LLCs con matriz extranjera. Bueno, luego tenemos el cumplimiento fiscal estatal, que es el registro ante el Department of Revenue del Estado y la presentación de las declaraciones fiscales estatales, como el State Tax, el Franchise Tax y el pago de tasas estatales obligatorias, como el Annual Franchise Tax, las fees del informe anual y el registro para Sales Tax. Y por último, hay el cumplimiento fiscal local, cuando aplican, que es el registro de autoridades locales, ciudad o condado, y el pago de local business taxes y business license fees, que depende del sector en el que actúe la sociedad, ¿no? Que puede ser una business license obligatoria o puede que no sea necesario. ¿Vale? Esto confirma la necesidad de un estudio específico fiscal para vuestra empresa antes de implantarse. Bueno, luego tenemos el cumplimiento societario formal, con algunas obligaciones principales, como el Operating Agreement, que es debidamente presentados en la Division of Corporations del Estado de Constitución, una cuenta bancaria separada, una contabilidad independiente, un registro financiero actualizado, firma de contratos en nombre de la LLC, no en nombre personal o en nombre de la matriz, y evitar la mezcla de activos, ¿no? Entre la sociedad LLC y la matriz, justo para evitar lo que habíamos hablado antes, lo que se llama la doctrina del levantamiento de velo societario, ¿no? Es decir, que se vea, que se entienda que la sociedad estadounidense tiene una personalidad jurídica real distinta de la matriz y por lo tanto su patrimonio distinto, la responsabilidad que genere por diferencia del mercado de ahí, de Estados Unidos, tendrá que ser asumido solo por ella, no por la matriz española. Bueno, luego tenemos la obligación del informe anual y el mantenimiento registral, una presentación obligatoria
de no report ante el Secretary of State, pago de tasas, el mantenimiento del register agent, ¿no? Del agente registrado y de una dirección. Esos dos puntos, los dos últimos, como sabéis, son obligaciones formales, o sea, realmente no necesita tener un empleado en Estados Unidos que actúe como register agent. De hecho, hay firmas que por costes bajos aceptan el nombramiento como register agent para recibir notificaciones. Es una obligación formal que a través de la cual tienes que formalizar el nombramiento de un agente registrado que pueda recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales en Estados Unidos, considerando que o bien tu matriz no está ahí o no tienes oficina todavía en el estado. Y luego la dirección registrada es lo mismo, es decir, una dirección en la que se pueda recibir cartas o notificaciones en Estados Unidos. Y esos dos puntos no demandan ningún tipo de estructura, puedes contratar a una firma que preste ese tipo de servicio. Luego el tema de licencias, que hay que revisar si tu actividad requiere business licenses, ¿no? Licencias de funcionamiento estatales y locales, permisos regulatorios, el registro como empleador y el cumplimiento de la normativa laboral federal y estatal. Luego tenemos el tema de obligaciones contables, el mantenimiento de los registros conservación de documentación, de estados financieros y disponibilidad en caso de auditoría del Internal Revenue Service. Bueno, aquí en las próximas dos diapositivas, resumen de los tipos societarios y los aspectos principales. Yo creo que ya he hablado de la mayoría de lo que está aquí. Os voy a dejar, luego recibiréis la presentación completa para que podáis estudiar tanto este cuadro como el de Canadá, ¿vale? Con las diferencias y los enlaces que también están a lo largo de la presentación. Natalie, disculpa un minuto. Que quería comentar que no sé si lo he dicho al principio, que si alguna de las empresas tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario, creo que sí lo he dicho, que lo hagáis por favor a través del chat, ¿vale? Porque como es verdad que la materia es un poquito árida, Natalie, y sobre todo en la parte fiscal es dura, digamos, que si alguien quiere trasladar algún ejemplo o hacer algún comentario, puede hacerlo por el chat, ¿vale? Yo se lo trasladaría a Natalie. Es muy práctica hemos querido hacer una presentación práctica, tenéis todos los links de acceso. Natalie, y yo creo que vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vamos bien, eso, Vamos pues si bien. queréis la pregunta, no dudéis en hacerla. Si viene el caso, podemos incluso interrumpir o según el tipo de pregunta que sea, ya trasladar al final de la sesión. Muchas gracias. Bueno, seguiré con la parte árida, lo siento. Bueno, ahora hablaremos de los riesgos fiscales y legales, empezando por un concepto muy importante, que en derecho de Estados Unidos no es normativa interna todavía, es solo un concepto que existe en el ámbito del derecho fiscal internacional. Y en este caso lo que se aplica es el convenio para evitar la doble imposición firmado entre España y Estados Unidos. Y el concepto importante es del establecimiento permanente, porque si constituyes una empresa, un establecimiento permanente en Estados Unidos, puedes estar sujeto al impuesto federal sobre sociedades. ¿Qué es un establecimiento permanente? El concepto legal es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa extranjera realiza total o parcialmente su actividad en Estados Unidos. Son tres factores. Primero, un lugar de negocios, una oficina, una fábrica, un centro de distribución. Segundo, que no sea algo temporal o esporádico, como sería un stand de una feria, un kiosco de promoción, etc. Debe tener cierta permanencia y el desarrollo de actividad empresarial en este establecimiento. Ojo con un tema, también existe establecimiento permanente si
si hay alguien que no es necesario que sea empleado, puede ser un agente o un distribuidor con poder y autoridad para celebrar contratos a nombre de la sociedad. Ahí se entiende, la jurisprudencia ha entendido que existe establecimiento, se constituye un establecimiento permanente, por lo tanto la empresa está sujeta al impuesto sobre sociedades. Cuando no se constituye establecimiento permanente, agentes o distribuidores sin poder de contratación a nombre de la sociedad, clientes en Estados Unidos o ventas desde el extranjero sin presencia física. Excepto, bueno, un tema que se refiere no solo no a tributación federal, sino a impuesto sobre las ventas. Y esto es una jurisprudencia ya del año 2018, antigua, según la cual podrían haber obligaciones de sales tax, o sea, impuesto estatal, sin presencia física. Antes de 2018 era necesario que hubiese presencia física de la sociedad y ventas físicas en un determinado estado para que surgiera la obligación de pago del sales tax. A partir del 2018, lo que el Tribunal Supremo decidió es que ya no hay esta obligación. Simplemente se puede generar la obligación si hay un nexo económico suficiente. Es decir, en este caso de South Dakota, son criterios objetivos. El criterio objetivo era alcanzar más de 200 operaciones en un año o más de $100,000 en ventas anuales, lo que puede ser un baremo quizás bajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica? La empresa tiene que registrarse en el Estado, recaudar el sales tax, declararlo, pagarlo al Estado, aunque no tenga oficinas, no tenga empleados y no tenga filial. Eso es aplicable, como podéis imaginar, principalmente para e-commerce, para ventas online o para ventas en marketplaces como Amazon, Shopify, etc. Entonces, la importancia práctica crítica es que la empresa puede tener obligaciones fiscales en múltiples estados y cada estado va a tener un tipo impositivo diferente, umbrales diferentes y sus propias normas, que no es algo uniforme al ser un impuesto estatal. Bueno, los riesgos ya podéis imaginar, sanciones fiscales, auditorías, responsabilidad retroactiva, etc. Luego otro riesgo que hemos visto es el riesgo de operaciones intercompany que deben respetar los precios de transferencia, ¿no? Que son las condiciones de mercado de las que hemos hablado, que sean operaciones de mercado como si fuesen realizadas entre partes independientes. Os dejo aquí la referencia al artículo del Código Fiscal y un artículo explicativo. En Canadá también os quería comentar que los riesgos fiscales son equivalentes a los de Estados Unidos en cuanto a estos conceptos de establecimiento permanente, impuestos indirectos como sales tax y normas de precios de transferencia. Bueno, el tema de responsabilidad, que también es un riesgo que hemos visto en muchos casos, era lo que habíamos comentado, el tema de la aplicación de la responsabilidad objetiva, que no exige que el fabricante o el vendedor o el distribuidor tenga culpa o negligencia o haya actuado con negligencia en la contratación. O sea, normalmente lo que se exige es el defecto del producto, que como sabéis, el defecto en Estados Unidos, en derecho norteamericano, puede ser de tres formas, ¿no? Puede ser un defecto de fabricación, o sea, el producto ha sido mal montado, por ejemplo, un defecto de diseño es inherentemente un producto peligroso, o un daño un defecto de advertencia, es decir, no estaba bien explicado, las instrucciones o la forma de montar el producto o de utilizar el producto no estaba bien explicada. Con ese tipo de defecto, si se prueba que un nexo causal entre el defecto y el daño, ya se responsabiliza el productor, o sea, de hecho, todos de la cadena, el productor, el fabricante, el distribuidor, el vendedor, el importador, etc. Ese es el principio de strict liability. Aquí dejo también la jurisprudencia principal y un artículo explicativo para que podáis estudiarlo con tranquilidad.
Bueno, el riesgo de la aplicación del concepto de levantamiento del velo, es decir, que hay que respetar la separación entre matriz y filial para que la matriz no sea responsable de las contingencias que sufre la filial en Estados Unidos. También os dejo un caso clave de 98 y un artículo jurídico. Y luego, los riesgos contractuales y litigios, que como sabéis, Estados Unidos es el país con mayor litigiosidad comercial del mundo, y por eso la importancia de cláusulas de jurisdicción y de limitación de responsabilidad, como la que hemos visto antes. Bueno, en Canadá también los riesgos son similares. Existe la responsabilidad por producto defectuoso, como Strict Liability. Se aplica también la doctrina de levantamiento del velo corporativo. Y quizás ahí sí es una ventaja. El número de litigios y de agresividad del mercado es muchísimo más bajo que en Estados Unidos. Bueno, hay también riesgos regulatorios, laborales y de compliance, como la clasificación correcta de empleados, la responsabilidad por corrupción internacional, casos en que se aplica la FCPA, también a empresas extranjeras. Entonces, en los contratos normalmente incluimos una declaración de las partes de que cumplen con la FCPA y la normativa local de la sociedad que contrata en cuanto a corrupción internacional. Y luego las obligaciones regulatorias y fiscales estatales, que hay que mirar qué normativa se aplica en cada caso, ¿no? O a partir de la constitución de la sociedad o el local de ubicación de las partes, o bien dónde están los clientes, ¿no? La ubicación de los clientes. Entonces, en Canadá vemos que los riesgos son equivalentes. Existe también el riesgo de clasificación incorrecta de empleados, que puede generar responsabilidad fiscal y laboral. Existe también una ley sobre corrupción para evitar la responsabilidad penal de empresas extranjeras y la corrupción internacional. Bueno, entramos en la parte de la guía práctica para la implantación, con un resumen de lo que hemos hablado en un paso a paso, como una guía para vuestra entrada en Estados Unidos o Canadá. Lo primero, como hemos visto, es definir la estrategia jurídica de entrada, es determinar si habrá implantación a través de una filial en Estados Unidos o Canadá, seleccionar el tipo societario y analizar el riesgo de establecimiento permanente y obligaciones fiscales que hemos visto. Luego, se diseña la estructura societaria, se constituye la entidad local, se define su relación y su contratación con la matriz española, redactamos los estatutos y garantizamos la separación jurídica entre matriz y filial. Luego hay que realizar un análisis fiscal inicial e internacional con la obtención de los números fiscales en cada país, si actúan en países distintos, evaluar las obligaciones de sales tax, las obligaciones estatales, fiscales, y analizar las implicaciones del convenio de doble imposición firmado entre Estados Unidos y España. Luego, estructurar la operativa legal y contractual a través de la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la filial, adaptar contratos comerciales a derecho local, las condiciones de responsabilidad y jurisdicción, revisar el cumplimiento laboral y regulatorio, o sea, registrar la empresa como empleador, cumplir la normativa sectorial, federal, estatal o provincial, y verificar el cumplimiento normativo y de compliance. Y ahí también el punto 6 ya es un punto quizás un poco más práctico, ¿no? Que genera protección jurídica de la matriz, que es operar exclusivamente a través de la filial, mantener la separación operativa y financiera e implementar el gobierno corporativo adecuado. Aquí os dejo un gráfico muy resumido de la responsabilidad de cada una de las partes, ¿no? Cómo podríamos dividir la estructuración. Y quería acabar quizás con un mensaje de esperanza que comentaba antes con Paula, que como sabéis, el lunes, el FedEx, la empresa de logística en Estados Unidos, ha demandado a la administración Trump por los aranceles que han sido considerados ilegales por el Tribunal Supremo y piden un reembolso, una indemnización de 175 mil millones de dólares. ¿Vale? Esto yo creo que será el inicio de varias demandas, aunque como sabéis, también en base al artículo 122
de una ley del 74, el Acto de Comercio de Estados Unidos, Trump ha decidido, a través de un decreto presidencial, imponer tarifas arancelarias del 10% por 5 meses, que es el límite temporal, ¿no? del acto. Después, bueno, también ha hablado del 15%. Hasta esta mañana no había subido a 15%, estaba todavía en 10%. Y ya está anunciando que en base al artículo 301 de este mismo acto, de esta misma ley, iniciará investigaciones que podrían justificar un aumento de aranceles, una ampliación, una extensión temporal o una ampliación de las tarifas arancelarias aplicables a todos los exportadores a Estados Unidos. Pero bueno, hemos visto con el caso FedEx que el Poder Judicial es ahí, y con ese mensaje que yo creo que todavía es un mercado que ha pasado por un momento de incertidumbre, pero todavía tiene un poder comercial como muy pocos. Os agradezco vuestra atención y estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Natalie. Mira, te quería disculpar el ruido de fondo, porque tengo un poco de ruido, pero mira, hay una pregunta de una empresa andaluza con la que hemos trabajado mucho en el departamento de consultoría, que nos contaba, Agafarma, nos contaba que ellos tienen una LLC de 2 socios españoles desde 2024 en Nuevo México, y que en este año 26 entra una sociedad española como socio y residente de nacionalidad estadounidense. Por el momento ellos están vendiendo cosmética solo online a través del marketplace Amazon, y pregunta si el paso a una C Corporation sería lo adecuado, cuál sería un poco tu opinión, y bueno, comentar también que este tipo de análisis previos los hemos hecho en el ámbito del servicio. Por si quieres comentarle, si podríamos hacer, digamos así, un poco a la pluma, una recomendación práctica. Vale, la C Corp sería posible como régimen fiscal. Considera, por favor, que es muy importante que realmente la personalidad jurídica de la LLC, desde un punto de vista societario, sigue igual, ¿no? Esa es una opción fiscal. O sea, realmente necesitaría muchos más datos para poder decirte que el régimen de C Corp es más adecuado o no. ¿Por qué? Porque con el régimen de C Corp, ¿qué va a pasar? Que tu empresa, tu LLC, estará sujeta a doble imposición a nivel federal de ingresos, el 21%, y luego en cuanto haya distribución de dividendos a tus socios. Si los socios reinvierten los dividendos, tal vez sea algo que sea adecuado para ellos, pero es muy difícil darte una indicación concreta de sí o no. Yo creo que necesitaríamos mucho más información de negocio, bueno, y de lo que quieren hacer los socios. Es más que nada, Raúl Reyes lo que comentaba, es que si este tipo de asesoramiento entran en el marco de nuestro servicio, que sí entrarían. De hecho, lo hemos hecho en alguna ocasión, todo lo que es la parte, digamos, previa de la consultoría de la elección del tipo societario, la parte ya de la implementación de la solución sobre el terreno, ¿verdad, Natalie? Las empresas las empresas andaluzas han acudido a empresas locales que les han apoyado, despachos locales que les han apoyado en la constitución, digamos, efectiva. Pero en principio, Raúl, sí se podría. No sé si quieres comentar algo más, Natalie. En principio. Natalie, ¿quieres comentar algo más? Venga, perfecto. No, hay más preguntas que están entrando ahora. Están entrando ahora, perfecto. Decimos, vamos a ver. También. ¿Qué tipos se manejan en la consultoría? Nos comentaban, es una cuestión de semanas, meses. Pues mira, el programa ahora mismo está en fase de licitación. Estamos prácticamente ejecutándolo ya en su totalidad. La consultoría vienen a ser unos 50 días en el actual servicio, y eso, unos 50 días hemos solido resolverlo en menos, ¿vale? Una consultoría de cierto alcance que implica el trabajo en ambas
o sea, el trabajo en doble sentido con las jurisdicciones implicadas y bueno, se necesita ese tiempo, ¿vale? Para consultar con las oficinas en destino y demás. Esa es más o menos la horquilla, ¿vale? Tenemos otra pregunta, decía Juan, no sé la empresa a la que pertenece, si no te importa indicarla para comentárselo a Nathalie. Sois una empresa agrícola que estáis trabajando y estáis todo olivo, muchas gracias. Estáis planeando implantaros en Estados Unidos, concretamente en California, y vais a comprar una finca de olivar para prestar servicios agrícolas y venta de productos. Nos planteáis que si podríamos así también opinar sobre cuál sería la estructura, entiendo, societaria más ventajosa. Y bueno, si Blauer sí os podría prestar asesoramiento fiscal y contable, pues bueno, Nathalie, comenta Sí, en este sentido. perfecto. A ver, por supuesto, Juan. A ver, yo creo que aquí, por lo que he entendido, vas a fabricar también los productos ahí, ¿no? O sea, vas a comprar la finca, fabricas el producto y luego los vendes ahí. Me parece que o sea, lo que sería más práctico también, no solo desde un punto de vista jurídico, sino que también comercial, es que tengas una estructura a través de un tipo societario, como habíamos hablado, una LLC, ¿vale? Que podría ser una LLC con la matriz española, como disregarded entity, y por ahí podéis realizar localmente varios contratos operativos de tu negocio. Por ejemplo, puedes registrar tu marca en Estados Unidos, que yo entiendo que es una marca importante y que quieres mantenerla protegida en Estados Unidos. Puedes actuar a través de distribuidores ahí, locales o agentes, para que tengas una red de venta de productos. Y podréis crear toda la estructura básica de una empresa en California. O sea, una estructura quizás un poco más pequeña para empezar, para posibilitar la adquisición de la finca, y luego haces la inversión en la fabricación de productos y luego contratas una red de distribución a agentes para vender sus productos ahí. Tienes que pensar también, no te olvides del tema sectorial, ¿no? Porque estamos hablando de productos de olivos que posiblemente necesitarás un etiquetado, necesitarás una regulación específica de registro de productos en Estados Unidos. Pero sí, es algo que es un asesoramiento fiscal, contable, bueno, contable también, y societario de estructura contractual que nosotros podremos prestar en el programa. Perfecto. Creo que Raúl quería plantear algo más. Raúl, si eres tan amable, lo comentas por el chat. Gracias. Voy a dejar mi número de teléfono en el chat, por si alguien tuviera alguna duda o quisiera plantearnos información adicional. Yo también he puesto el correo del programa consultoriajurídica@andaluciatrade.es, donde podéis plantear vuestras inquietudes y vuestro interés en participar en el programa, que si bien está prácticamente agotado, se abrirá a lo largo del año. A lo largo del año 26 estará operativo. Ah, perdona, Raúl, que decía Raúl que la pregunta era la misma, que se había desconectado. Sin problema. Os voy a poner aquí el teléfono y importante que sepáis una cosa, la empresa para participar por imperativo de fondos europeos ha de ser una pyme en sí misma y una pyme que no puede pertenecer a un grupo empresarial. Es decir, ha de cumplir con el concepto pyme de la Unión Europea. ¿Ok? Eso es importante que lo sepáis porque aquí hay empresas también muy grandes, muy interesadas en el mercado de los Estados Unidos, que tendrían en principio vetada la participación por este imperativo de fondo. La presentación la vamos a compartir sin problema. Incluso os vamos a remitir también unos artículos de fondo bastante interesantes sobre el mercado que nos ha preparado Nathalie para la difusión y para compartirlo con vosotros. Natalie, no sé si quieres ya cerrar a modo de cierre, hacer algún comentario. Yo voy a poner mi contacto exactamente en el chat como he comentado para que me escriban aquellas empresas, ya
decía que el programa está prácticamente agotado, pero para dejar constancia de su interés, y trasladarlo tanto a los compañeros que van a gestionar el programa como a las oficinas nuestras en destino, a las 3 oficinas de Estados Unidos y a la de Canadá. Pues si no hay ninguna pregunta más o ningún comentario, os agradecemos muchísimo la participación. Natalie, muchísimas gracias por la presentación de tanto interés. Decía árido al principio porque hay algunos temas fiscales que son más duritos, ¿no? Estamos acostumbrados a temas más comerciales, ¿verdad? Algo más dinámico, pero este tema ha estado muy bien tratado y sobre todo tenemos los links informativos, que es algo fundamental. Así que nada, os invitamos a escribirnos y a estar en contacto con Andalucía Trade y a sumaros al programa cuando esto sea posible. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a todos por vuestra Muchas gracias a asistencia. todos. Gracias, Paula. Discúlpame un momentito, me decía Natalie, Raúl Reyes, disculpa porque ya nos habíamos despedido, que se ha desconectado y no ha podido escuchar la respuesta. Raúl Reyes, hablábamos de Agafarma. ¿Recuerdas la pregunta? Aquí, la Sí, LLC de los eso, Sol en Nuevo México, ¿no? sí, exactamente. Sí, lo que habíamos dicho es que sí que Exactamente. es posible el paso a una C Corp, ¿no? Sí, O sea, pero que es necesario, es esencial que tengas más información sobre los planes también de negocios de tus socios. ¿Por qué? Porque la C Corp es un régimen fiscal a través del cual la LLC va a sufrir doble imposición tributaria, la primera a nivel federal del 21%, impuesto de sociedades, y luego cuando se distribuyen los dividendos a los socios. Es verdad que si el socio reinvierte, puede ser algo que sea favorable a ese tipo de régimen, pero necesitas más información para poder tener esa opción, o sea, elegir esa opción o no, ¿vale? Es un trámite sencillo que se hace anualmente a través de o sea, tienes que rellenar un formulario, entregarlo en el IRS y para a partir de ahí empezar a adoptar ese régimen. No hay ningún tipo de diferencia en cuanto a la personalidad jurídica de la LLC, que sigue como tal. Pero necesitas una planificación fiscal específica para tu empresa para poder decidir qué régimen fiscal adoptar. perfecto. Pues muchas gracias, Natalie. Muchísimas gracias por esta interesante presentación tan práctica que nos ofrece eso, pues una guía para abordar el proceso en ambos mercados. Muchísimas gracias. Gracias a Buenos días a vosotros, todos. Paula. Hasta luego. Hasta luego.